En medio del desierto de Nevada, hay un lugar que, según el gobierno de Estados Unidos, oficialmente no existió durante más de 60 años. Un lugar rodeado de sensores de movimiento, cámaras ocultas y guardias armados con autorización para disparar sin previo aviso. Un lugar que dio origen a una de las obsesiones más grandes de la cultura moderna: ovnis, alienígenas, tecnología extraterrestre escondida en hangares subterráneos. Su nombre es Área 51. Y aunque la verdad resultó ser distinta a lo que todos imaginaban, es, si cabe, todavía más fascinante. Quédate, porque estamos por entrar donde nadie debería entrar. La historia empieza en 1955, en plena Guerra Fría. La CIA necesitaba un avión capaz de volar tan alto que ningún radar ni caza soviético pudiera alcanzarlo, para fotografiar el territorio de la Unión Soviética desde el cielo. El proyecto se llamó U-2, y para construirlo y probarlo en secreto absoluto, un grupo de ingenieros voló sobre el desierto de Nevada, buscando un lugar aislado, invisible, lejos de cualquier ciudad. Encontraron un lago seco llamado Groom Lake, rodeado de montañas que lo ocultaban de miradas curiosas. En los mapas de la Fuerza Aérea, esa zona ya tenía asignado un número de referencia: Área 51. Así, casi por accidente burocrático, nació el nombre que décadas después se volvería sinónimo de misterio. Durante los años siguientes, Área 51 se convirtió en el laboratorio de vuelo de los aviones espía más avanzados del planeta, el U-2, y después el SR-71 Blackbird, capaz de volar a más de 3 veces la velocidad del sonido. El problema era que esos aviones tenían formas extrañísimas para su época, motores que dejaban estelas anormales y una capacidad de vuelo que ningún civil podía explicar. Pilotos comerciales y granjeros de la zona empezaron a reportar luces extrañas y objetos voladores no identificados cruzando el cielo al atardecer, cuando la luz del sol todavía golpeaba los aviones en altura, mientras abajo ya era de noche. La Fuerza Aérea, por supuesto, no podía admitir que esas luces eran sus propios aviones secretos, así que simplemente no decía nada. Y ese silencio, sin proponérselo, fue la primera chispa de la leyenda ovni. Casi una década antes de que Área 51 empezara siquiera a construirse, en 1947, algo se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, a cientos de kilómetros de distancia. El ejército anunció primero que había recuperado un disco volador y horas después se retractó, diciendo que en realidad era un globo meteorológico. Ese cambio de versión fue suficiente para encender la imaginación del país. Con los años, cuando el público empezó a hablar de aviones secretos y tecnología imposible en Nevada, la gente conectó los puntos. Si el gobierno escondía algo en el desierto, tenía que estar relacionado con Roswell. En realidad, se trataba de dos historias completamente distintas y separadas por miles de kilómetros. Pero en la imaginación colectiva ya era demasiado tarde. Área 51 y los extraterrestres habían quedado unidos para siempre. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar apareció en televisión asegurando algo asombroso. Dijo haber trabajado en una instalación cercana a Área 51, conocida como S4, donde el gobierno guardaba y estudiaba naves extraterrestres reales, impulsadas por un elemento químico desconocido en la Tierra, al que llamó Elemento 115. Lazar afirmó haber visto los platillos de cerca e incluso haber participado en pruebas de vuelo. Sus declaraciones fueron devoradas por el público, pero nunca pudo comprobar haber estudiado ni trabajado donde decía, y periodistas encontraron serias inconsistencias en su historia. Aún así, el daño o el encanto ya estaba hecho. El nombre Área 51 quedó grabado en la mente de millones como sinónimo de naves alienígenas guardadas bajo tierra. Durante décadas, cualquier pregunta oficial sobre Área 51 recibía la misma respuesta: silencio absoluto. El gobierno de Estados Unidos no confirmaba ni negaba la existencia de la base, lo cual, paradójicamente, alimentaba todavía más las teorías. Empleados debían firmar acuerdos de confidencialidad tan estrictos que ni siquiera podían mencionar el nombre del lugar donde trabajaban frente a sus propias familias.
Se llegó a demandar al gobierno por ocultar información sobre supuestos daños a la salud de trabajadores. Y aún en esos juicios, los abogados del Estado se negaban a pronunciar la palabra Área 51 en la sala del tribunal. No fue hasta 2013 que la CIA, a través de documentos desclasificados, reconoció oficialmente por primera vez que el lugar existía y para qué había sido creado en verdad. Pruebas de aviones espía, no naves extraterrestres. El misterio se volvió tan popular que en 2019 un simple chiste en Internet estuvo a punto de convertirse en un evento real. Alguien creó una página de broma titulada Asaltemos Área 51, no pueden detenernos a todos, proponiendo que millones de personas corrieran juntas hacia la base al mismo tiempo para ver a los extraterrestres. El evento se viralizó de forma descontrolada. Más de 2 millones de personas confirmaron asistencia en la red social. El gobierno, nervioso, reforzó la seguridad de la zona y advirtió públicamente que el uso de fuerza estaba autorizado. Al final, solo un puñado de curiosos se acercó a las cercanías, más para hacerse fotos disfrazados de alienígenas que para intentar cruzar la valla. Nadie llegó ni cerca de las instalaciones reales. Pero el episodio mostró algo curioso. 70 años después de su creación, Área 51 seguía teniendo el poder de mover multitudes. Hoy se sabe con bastante certeza qué fue y qué sigue siendo Área 51, un centro de pruebas de vuelo ultra secreto de la Fuerza Aérea Estadounidense, usado para desarrollar y volar prototipos de aviones antes de que el mundo supiera que existían. Ahí nacieron el U-2, el SR-71 Blackbird y más tarde el F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo capaz de esquivar radares, cuya silueta angular parecía sacada directamente de una película de ciencia ficción. No hace falta ningún platillo volador para explicar por qué el lugar necesitaba tanto secreto. En plena Guerra Fría, cada avión que salía de esos hangares representaba una ventaja militar que podía inclinar la balanza del poder mundial. El verdadero misterio nunca fueron los extraterrestres, fue hasta dónde estaba dispuesto a llegar un gobierno para proteger su tecnología. Aunque la explicación oficial ya es pública, el mito de Área 51 nunca perdió fuerza y probablemente nunca la pierda. Películas como Independence Day instalaron la idea de que ahí se guardaban restos de naves extraterrestres capturadas. Series como Expediente X construyeron temporadas enteras alrededor de conspiraciones gubernamentales ligadas al lugar. Videojuegos, documentales, remeras, souvenirs en gasolineras cercanas. Área 51 se transformó en una marca cultural que trasciende por completo a la base militar real. Y hay una razón profunda para eso. Durante décadas, el gobierno se negó a explicar qué pasaba allá adentro. Y ese vacío de información fue el terreno perfecto para que la imaginación colectiva construyera su propia versión de la verdad, mucho más emocionante que cualquier avión de pruebas. Hoy en día, Área 51 sigue activa, sigue vigilada y sigue oficialmente rodeada de reserva militar. Existe incluso una carretera cercana, apodada por los locales la autopista extraterrestre, llena de carteles y negocios que viven del turismo relacionado con ovnis. Cámaras de alta resolución, sensores sísmicos y patrullas continúan protegiendo cada metro de la zona, aunque ya no se trate de la Guerra Fría, sino de programas aeroespaciales igual de reservados. Nadie fuera del personal autorizado sabe con certeza qué se está probando ahí en este mismo momento. Y esa combinación, un lugar real, vigilado, con una historia oficial confirmada, pero todavía parcialmente oculto, es exactamente lo que mantiene viva la fascinación después de tantas décadas. Área 51 siempre fue famosa porque se pensaba que escondía rastros de vida extraterrestres. Por ahora, lo único confirmado es que esconde algo casi igual de fascinante: la carrera silenciosa de un país por dominar el cielo, envuelta en tanto secreto que terminó fabricando su propia leyenda. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que es solo una base militar o crees que ocultan algo más? Déjame un comentario con tu punto de vista. Si te gustó esta historia, no olvides de darle like y suscribirte al canal. Todavía quedan muchos misterios más para contar.
Hasta la próxima historia en 10 minutos.